es evidente que los aparatos criminales que han existido en Colombia son de una naturaleza muy pero muy intrincada, en la cual los grupos paramilitares simplemente han ocupado un espacio en la complejidad de esas estructuras. A 5 años de haber sido, o 4 años y medio, de haber sido aprobada la Ley de Justicia y Paz, solamente hay 6 personas que han terminado con el procedimiento, y en solamente un caso, el de un señor que se hace llamar El Loro, ha habido una sentencia condenatoria, rechazada por la Corte Suprema de Justicia, porque los fiscales que imputaron, los jueces que imputaron a este señor, le hicieron múltiples cargos, pero se olvidaron de imputarle el cargo principal, que es el cargo de concierto para delinquir, es decir, que era miembro de los grupos paramilitares. La Ley de Víctimas es una iniciativa que ha surgido en medio de todos los debates y que lamentablemente en el pasado periodo de debate parlamentario no pudo ser aprobada, y no pudo ser aprobada porque tiene aspectos muy importantes. Menciono solamente 5 de ellos. Era un proyecto de ley, y es un proyecto de ley porque se ha vuelto a presentar a la discusión del Parlamento, que por primera vez reconoce al universo de víctimas en su totalidad, es decir, reconoce a las víctimas no solamente de los grupos armados ilegales, sino también a las víctimas de los agentes del Estado. En segundo lugar, esta ley planteaba un principio que es fundamental, y es que el Estado es responsable de garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado no es un actor más en la sociedad, es el garante de los derechos, es el garante de los principios constitucionales. El proyecto de ley de víctimas hacía un recuento y estipulaba una serie de principios favorables a las víctimas, en términos de que, por ejemplo, las personas no tenían que demostrar ante un juez ni a través de un proceso engorroso su condición de víctimas, lo cual les abría la posibilidad de una vía mucho más expedita para poder obtener sus derechos. En cuarto lugar, la Ley de Víctimas en su proyecto hacía una clara distinción entre qué es reparar a una persona o una comunidad y qué es ayudarla o beneficiarla con una acción humanitaria. Es ese espectáculo de repartir cheques en consejos comunitarios a las víctimas, cheques a través de los cuales se les da una mínima cantidad de dinero en una acción que a nosotros nos parece supremamente denigrante. Ese tipo de acciones, que son acciones asistencialistas, se intentan presentar como reparación. Pues bien, el proyecto de ley diferenciaba claramente qué es reparar a alguien y qué es ayudarlo a través de una acción de ese tipo. Esto que estamos viviendo no es una justicia de transición, porque no estamos transitando de un estadio cualitativamente distinto a otro. En Colombia se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, siguen existiendo estructuras paramilitares, siguen millones de personas sin tener verdad y justicia. Así que en esa mesa de negociación, que va a tener que ser seguida, observada por la ciudadanía y por las organizaciones de la sociedad, va a tener que llegarse a un acuerdo. ¿De qué naturaleza? No sé, pero algunas responsabilidades no van a poder ser eludidas, y se va a tener que llegar a una fórmula, si es que queremos salir de esta historia ya de medio siglo de violencia, una fórmula razonable, en la que haya importantes dosis de verdad, justicia y reparación desde el Estado, desde esos grupos, y también una dosis de benevolencia para el Estado.